Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente aquí en otra reunión de la Academia de Discipulado Cristiano de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Estamos hoy comenzando un ciclo dentro de nuestro currículo donde vamos a estar tocando el tema de la santificación. Hoy vamos a estar hablando de la naturaleza de la santificación. Le agradecemos a todos los que están conectados, que están presentes de alguna manera aquí hoy. Estamos alegres de todas las cosas que están ocurriendo en esta congregación del cuerpo de Cristo, en las reuniones presenciales, en el grupo de jóvenes, con la preparación del edificio, la preparación del área, con todos los planes que Dios tiene en desarrollo para que nosotros podamos llevar a cabo su misión. Estamos diciendo presentes y Dios está desarrollando su plan para los que están dispuestos. Hoy comenzamos a tocar ese tema de la naturaleza de la santificación. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la calidad de eso que nosotros llamamos santificación? Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de separación del mundo, estamos hablando de dedicación a Dios. Eso puede sonar como si no viviéramos en el mundo o como si no viviéramos en un cuerpo humano. La santificación es diferente a eso y es más que eso. Y la pregunta que hoy nos enfoca es la siguiente. ¿Entendemos y aceptamos que usted y yo, creyentes en Cristo Salvador, somos santos? Usted es santo y yo soy santo, ¿sí? Hoy vamos a ver que la santificación no es un yugo pesado, es un regalo de gracia y nos lleva a una vida de satisfacción, de paz y de contacto con la creación, con todo lo creado. Nuestra declaración de fe dice así: es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, que sea separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa y el servicio eficaz. Subrayado, vida santa y servicio eficaz. Esto es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente subsecuente a la conversión. La santificación es una obra de Dios en nuestras vidas, de Dios. Siempre hemos visto intentos humanos de santificación. Los esenios, los fariseos, en la época de Cristo, trataban de purificar el espíritu por medio de la separación del mundo, de la negación de los placeres materiales y del ascetismo. Hoy en día también tenemos muchas personas que son devotas del ascetismo. Santificación se relaciona con separación, claro que sí, pero es la separación interior de las inclinaciones naturales y de los apegos que Dios realiza, no la que realizamos nosotros de acuerdo a nuestra capacidad o nuestra voluntad. No es la que la persona realiza según sus propias ideas. De hecho, la Gran Comisión requiere que estemos en contacto con el mundo. La semana pasada hablábamos del tema de la salvación, efectuada en nuestras vidas por el regalo de gracia de Dios. Usamos el ejemplo de una persona que desea pasar de un lado a otro de un abismo. Esa persona necesita una cuerda fuerte, sostenida a ambos lados del abismo para pasar de un lado al otro. Esa cuerda fuerte, provista por Dios a cada persona que lo acepta, le permite cruzar al otro lado con seguridad. Nada puede sustituir esa cuerda. La cuerda es el regalo de gracia de Dios. No podemos usar nuestra propia cuerda para cruzar el abismo y llegar a la salvación. Podemos hacer un ejercicio similar a la historia del abismo y de la cuerda para tratar de comprender que la santificación es obra de Dios
y no puede sustituirse por el esfuerzo humano. Vamos a imaginar que debemos cruzar aquel abismo caminando ahora sobre un puente muy estrecho y en total oscuridad. Al otro lado, donde deseamos llegar, brilla una luz. Si fijamos la vista en esa luz y caminamos sin quitar la vista, caminaremos directamente hacia ella, sobre ese puente. Si quitamos la vista para mirar nuestros pies o buscar el puente con nuestra vista, perdemos de vista la luz que nos dirige y la total oscuridad nos impide ver el suelo y el puente. Quitar la vista de la luz es caer. Quitar la vista de la fuente de santificación, que es el sacrificio de Cristo, y tratar de usar nuestro esfuerzo para alcanzar el otro lado es inútil. De hecho, es mortal. No somos santificados por la separación que yo me impongo del mundo. No somos santificados por el sacrificio ascético, sacrificial que yo me impongo. No somos santificados por el cumplimiento de ritos o de reglas. Somos santificados por la fe en Cristo como mi Salvador. El esfuerzo que hago para santificarme retira la mirada de Cristo. En el Nuevo Testamento, la santidad se presenta como la característica especial del Espíritu de Dios, por quien los creyentes son santificados, capacitados para servir y conducidos a su eterno destino. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese asunto de la santidad y la condición de santo que nos caracteriza ha sido bien difícil de digerir, de integrar a nuestra vida. Lo escuchamos, lo decimos, lo repetimos, pero se nos hace difícil integrar eso a nuestra realidad. Una de las causas de eso tiene que ver con nuestra incapacidad de reconocer que somos valiosos, que somos seres llenos de honra y de gloria. Lo decimos, pero no lo creemos. Es suficiente escucharnos en nuestras conversaciones llenas de expresiones que manifiestan duda, dolor, limitación y otras formas de describirnos a nosotros mismos como seres caídos. Fuimos seres caídos, somos seres caídos y lo fuimos antes de creer que Jesús, nuestro Salvador, es Dios, nuestro Padre y Creador. Una vez creímos, retornamos a nuestra condición original. Estamos en este proceso de santificación que ya es una realidad, pero que está progresando continuamente. Pero ya nosotros somos santos. Hemos escuchado tantas veces los mensajes que se refieren al ser humano como ese ser caído, que lo hemos integrado a nuestra persona y se nos hace difícil entender que somos santos. La Biblia no exige directamente un mejoramiento moral, pero sí exige una relación con Dios que produce mejoramiento moral. Esa conducta moral es en relación con Dios, es por causa de Dios, es con el propósito de servir a Dios, no es porque yo me impongo la santificación. La santificación, la palabra santidad, la palabra santo, todas esas palabras nos aplican a nosotros. Cada vez que escuchamos explicaciones y estudios acerca del ser humano, es decir, de nosotros, tenemos que considerar con cuidado los extremos que caracterizan al ser humano. Comúnmente recordamos el pasaje de la Biblia que parece describirlo como un trapo de inmundicia. ¿Alguna vez ustedes han escuchado eso? Que somos trapos de inmundicia.
y enfatizamos su naturaleza caída. También es común escuchar la pregunta, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Eso sugiere la insignificancia del ser humano. Si no entendemos eso bien, si leemos esos versos sin proponernos comprenderlos pidiéndole a Dios su sabiduría, vamos a desmerecer, a reducir el valor del ser humano y eso perjudica nuestra imagen propia y nuestra autoestima. El ser humano fue creado valioso y Dios determinó antes del tiempo un plan para santificarlo a usted y a mí. Es importante establecer eso del valor del ser humano. Usted y yo somos valiosos. Tiene mucho que ver con el tema del amor. Somos tan valiosos que Dios nos ama. Otra manera de decirlo, a causa de que somos objeto del amor de Dios, se demuestra nuestro infinito valor. Aún otra manera adicional, esta vez en forma de pregunta. ¿Dios ama la imperfección? ¿Dios se encarnaría y se sometería a dolor y oprobio para salvar a un objeto sin valor? Dios santo, Dios perfecto, se sometería a la encarnación para venir a dar su vida por un objeto sin valor. Conteste cada uno esa pregunta. No nos alcanzaría una vida para comprender el amor y el Dios amor. Cada momento que tengamos y que reflexionamos en eso, crecemos. Si reconozco que soy valioso, soy capaz de amarme. Cuando vamos a la fuente de ambos textos bíblicos, encontramos que el sentido que le asignamos es incorrecto en ambos casos. El primer texto dice, en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense, en 3 ocasiones en ese verso se utiliza esa palabra que dice como. La frase nosotros somos como suciedad no es lo mismo, es diferente a decir somos suciedad. La primera frase indica semejanza, indica coincidencia, no establece lo que somos, establece lo que parecemos. Es un símil, es una comparación, es una figura retórica que consiste en establecer una relación de semejanza o de comparación entre dos imágenes, entre dos ideas, entre dos sentimientos, entre dos cosas, etc. Por ejemplo, miren esta frase, tu padre siempre ha sido terco como una mula. Nuestro padre no es una mula. Puede ser terco como una mula. Ella sonreía como una flor. Ella sonreía como una flor. Esa frase es de un poema de Rubén Darío y presenta una magnífica comparación, una símil. La fe en Cristo resolvió esas semejanzas donde decía que parecíamos suciedad. Esas semejanzas se resolvieron cuando nosotros creímos en Cristo. Nos restableció a la condición de hijo de Dios, usted y yo. Aunque hoy estamos viviendo en un mundo donde hay dolor, hay enfermedad, hay dificultad económica, hay injusticia y hay debilidad, somos santos. El dolor y el mal que vivimos hoy es temporal, durante un tiempo finito. El segundo verso lo explica. En el Salmo 8, versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Este verso en su pregunta nos da una oportunidad para reflejar nuestra imagen propia. ¿Cómo nos vemos? Somos algo pasajero, débil, doloroso, caído, etcétera, etcétera. Podemos incluir un sinnúmero de adjetivos que describen
la imagen pobre que a veces tenemos de nosotros mismos? ¿O será que nosotros somos algo maravilloso? Vamos a ver el verso 5 donde dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjense que la contestación a aquella pregunta, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Está contestada, somos poco menos que los ángeles, llenos de gloria y de honra. No escuchamos mucho este tipo de afirmaciones. Escuchamos mayormente afirmaciones que degradan, que desmerecen lo que somos. Probablemente ahí se encuentre la raíz de nuestra dificultad para aceptarnos a nosotros mismos santos. Nosotros somos creados poco menor que los ángeles. Caímos por causa de la rebeldía y cuando aceptamos que Dios nos rescate por medio de su plan perfecto, somos santificados. Es decir, nosotros somos salvos en Cristo, somos coronados de gloria y de honra. Somos valiosos, pero mucha gente no lo cree o no lo sabe. Tenemos nosotros, como parte de esa gran comisión, que comunicarles eso. Hoy estamos reflexionando acerca de la naturaleza de la santificación, ¿verdad? Cuando traemos este tema a la actualidad, al día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Todo esto que decimos debe estar llevándonos a confrontarnos con la realidad que vemos a nuestro alrededor, donde los seres humanos no exhiben esa descripción de honra y gloria. Lo que vemos a nuestro alrededor describe mejor a los seres humanos caídos. No vemos muchas obras de santificación, no vemos muchos santos. Eso hace más importante esta reunión. En el país que convivimos, la enorme mayoría de las personas afirman creer en Dios. Si miramos las solicitudes de empleo, los documentos de identidad de la mayoría de nuestra población, veremos que afirman ser creyentes en Dios y en su mayoría cristianos. La pregunta obligatoria es, ¿entienden el tema de la santificación y aceptaron su condición de santos? Necesitamos entender mejor esto. En las reuniones del año pasado pudimos descubrir, por medio de la Biblia, la siguiente verdad. La santificación es producto de la obra redentora de Cristo, con el fin de acercarnos a Él para disfrutar de una vida plena. En esa afirmación encontramos la razón para la santificación real que vemos o cuando no la vemos a nuestro alrededor. Esta afirmación incluye tres elementos que son determinantes para usted y para mí. El primero, la santificación es producto de la obra redentora de Cristo. El segundo, con el fin de acercarnos a Él, a Cristo, su propósito, para disfrutar de una vida plena. Yo tengo muchos espacios en mi vida. Yo necesito aumentar la plenitud en mi vida, la satisfacción, la abundancia. Yo creo que muchos de nosotros podemos mejorar esa sensación de plenitud en nuestra vida, que es producto de la santificación que ya tenemos al creer en Cristo. Algunos tienen el concepto equivocado de que la santificación consiste nada más que en unos cambios que la persona puede hacer en su conducta, que podemos observar y que cambian su vida. ¿Cuál es el problema ahí? Que algunas personas creen que pueden santificarse. En la predicación de ayer domingo, el pastor hizo esa afirmación y me dio pie para pensar, pero uno puede santificarse. Alguna persona cree que puede santificarse mediante su esfuerzo, sacrificio, conducta, ética, moral. Eso no es cierto. La santificación no es exterior, es interior. Sus efectos se observan exteriormente, claro que sí. Una persona que acepta el sacrificio de Cristo es regenerado y santificado. Y si permanece en su relación con Dios y no quita su vista, vivirá cambios en todo su ser, en toda su persona.
Esto es una buena noticia, porque yo, débil, incapaz, limitado, me preocuparía mucho si dependiera de mi esfuerzo la santificación. La buena noticia no depende de mi esfuerzo, depende de la gracia de Dios. Naturalmente que se manifiesta exteriormente, siempre. Yo estoy consciente que en este momento personas dirán, pero es que tenemos que ser obedientes y tenemos que separarnos del mundo. Y eso es una de las dificultades que trae este concepto, porque de nuevo nos impone a nosotros la parte principal en esto. Nosotros podemos colaborar en la santificación apreciándola, valorándola, reconociéndole valor y buscándola como algo que yo ansío. ¿Y dónde la encuentro? En la gracia de Dios. Si la encuentro en mi separación del mundo, si la encuentro en el desprecio del mundo, estaría haciendo lo mismo que hacían los esenios, que decían que el mundo estaba lleno de pudrición. No sé cómo podríamos nosotros llevar el Evangelio de Cristo cuando nos acercamos al mundo con esa visión, porque entonces yo estaré continuamente escapando del mundo. ¿Cómo les predicaré? Consiste fundamentalmente la santificación en una operación, en una acción de Dios en el alma, y por medio de la cual se cambia la inclinación de la persona natural, que era la persona anterior del viejo hombre, y se sustituye por una inclinación espiritual hacia lo divino. Se trata de una obra que es de Dios, en la que el hombre puede cooperar aceptándola y apreciándola. Y si usted valora la santificación, probablemente se sentirá tentado a esforzarse para ganarla por su propio esfuerzo. Y en ese momento es que usted quita la vista de Cristo. Queremos poder lidiar con la tentación y con las dificultades y con las debilidades humanas. Es fácil, miremos a Cristo. La Biblia demuestra con claridad y de varias maneras el carácter sobrenatural de la santificación. La describe como una obra de Dios aquí en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y por todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una obra hecha en el hombre desde su interior y la cual por esa misma razón, porque es hecha desde el interior, no puede ser obra humana. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es común escuchar personas orando, pidiéndole a Dios que le dé el poder para ellos hacer la obra. En esa simpleza está la persona pretendiendo ser quien sustituya, es decir, dame poder para yo hacer. Diferente oración. Haz, Señor. Y yo, pleno, satisfecho, alegre de lo que tú estás haciendo, lo agradezco y lo disfruto, lo vivo. Esta santificación consiste de dos partes: la mortificación del viejo hombre, es decir, del cuerpo del pecado. Ese término bíblico denota aquel acto de Dios por medio del cual la mancha y la corrupción de la naturaleza humana, que resultó del pecado, de la rebeldía, se va removiendo en forma gradual.
Con frecuencia se presenta en la Biblia como la crucifixión del viejo hombre, y de esta manera se relaciona con la muerte de Cristo. El viejo hombre es la naturaleza humana cuando está controlada por el pecado. Miren lo que dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no seamos siervos del pecado. La otra parte, además de la mortificación del ser viejo hombre, es la vivificación, totalmente complementario, lo opuesto, la vivificación del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es el acto de Dios por medio del cual se fortalece la disposición santa del alma, se aumenta la actividad santa y de este modo se engendra y se promueve un nuevo curso de vida. La vieja estructura de pecado va destruyéndose gradualmente, poco a poco. Una nueva estructura originada en Dios se alcanza en lugar de aquella. Estas dos partes de la santificación no son sucesivas, sino contemporáneas. Es decir, no ocurre la primera para entonces ocurrir la segunda. Ocurren contemporáneamente. Gracias a Dios que la construcción gradual de la nueva estructura no necesita demorarse, atrasarse hasta que la antigua quede demolida. Es decir, gracias a Dios que no tenemos que esperar a la muerte del viejo hombre para entonces nacer al nuevo hombre. Ocurren a la vez. Según va muriendo uno, va vivificándose el nuevo hombre. Si tuviera que esperar para eso, no podría jamás comenzar durante esta vida. Tendríamos que esperar a la muerte de esta vida terrenal, biológica, para que entonces ocurriera la santificación. Con la disolución gradual de lo viejo, hace su aparición lo nuevo. ¿Cómo podemos imaginar esa imagen? Se parece a la ventilación de una casa que está llena de humo. A medida que el aire con humo va saliendo por un lado, por la ventana, contraria al viento, el aire limpio va llenando la casa desde el lado que viene la brisa. Es decir, te abre la ventana y el humo va saliendo y se va llenando la casa de el aire limpio. Este lado positivo, esa vivificación, con frecuencia se llama una resurrección juntamente con Cristo. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La santificación nos coloca en el cuerpo de Cristo. Es posicional, nos ubicó allí, estamos allí. Formamos orgánicamente con el cuerpo de Cristo la iglesia. El Espíritu Santo actúa en todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. La santificación del cuerpo, de alma y de espíritu, eso suena tan simple. Lo hemos dicho, lo hemos escuchado miles de veces. Pero ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo eso nos hace estar más felices, estar más en paz? Nosotros queremos estar en paz, queremos estar felices. Eso es algo que todos desearíamos. Imagínense que nuestras motivaciones, nuestros miedos, nuestras manías, nuestras ansiedades, nuestras aspiraciones, es decir, las cosas que ocupan nuestra mente y nuestra paz, sean santificadas. Imagínese usted, si lo permitimos, y permitimos o si aceptamos esa santificación de todos nuestros motivos interiores, es posible que podamos disfrutar de la condición de santidad y vivir mejor desde el día de hoy. No tenemos que posponer al momento en que estemos glorificados con el Señor allá para disfrutar esta condición de santidad. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos plenamente. Miren lo que dice en Gálatas 1, versículos 3 y 4, que tengan gracia y paz de Dios. Que tengamos, usted y yo, gracia y paz de Dios. Deseamos eso nosotros. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor
Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la voluntad de Dios y Padre. Gracia y paz. Terminamos la reunión de hoy, como siempre, proponiendo que estudiemos estos temas como si nuestra vida dependiera de ellos. Y probablemente así sea, probablemente dependa de ellos nuestra vida eterna. Proponemos, y esto lo quiero decir con todo énfasis, que aceptemos las dudas. No se sienta mal cuando usted siente duda. Y cuando yo digo cosas aquí de las cuales usted duda, no se sienta mal. Porque cuando dudamos y pedimos a Dios, Él nos revela sus verdades. Hay un proverbio popular que demuestra una gran sabiduría. Dice, sin dudar no hay acertar. ¿Quiere acertar? Acepte aquellas cosas que usted aún no entiende o de las que usted duda y busque sabiduría de Dios y Dios le dará su verdad, la verdad auténtica, legítima. Que Dios nos bendiga.